Bienvenido al capítulo 17 del libro Hechos de los Apóstoles, titulado Heraldos del Evangelio. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 52. He aquí la primera parte. Enviados así por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así comenzaron los apóstoles su primera gira misionera. Chipre era uno de los lugares a los cuales los creyentes habían huido de Jerusalén por causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Y era desde Chipre de donde habían ido ciertos hombres de Antioquía, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. Bernabé mismo era natural de Cipro, Chipre. Hechos 4:36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron ese país isleño. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Al llegar a Salamina, los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, al cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía a Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio, y estas potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar, y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron, con sus funestas sugestiones, de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. Así el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz servicio en la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El adivino había cerrado los ojos a las evidencias de la verdad evangélica, y el Señor, con justo enojo, cegó sus ojos naturales, privándole de la luz del día. La ceguera no fue permanente, sino temporal, a fin de que le indujese a arrepentirse y a procurar perdón del Dios a quien había ofendido tan gravemente.
La confesión en la cual se vio sumido anuló sus sutiles artes contra las doctrinas de Cristo. El hecho de que se viera obligado a andar a tientas en su ceguera demostró a todos que los milagros que los apóstoles habían realizado y que Elimas había denunciado como prestidigitación eran producidos por el poder de Dios. El procónsul, convencido de la verdad de la doctrina que enseñaban los apóstoles, aceptó el evangelio. Elimas no era un hombre instruido, sin embargo, era singularmente apto para hacer la obra de Satanás. Aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces serán en la persona de los instruidos, pero más a menudo en la de ignorantes, a quienes Satanás adiestró como instrumentos eficaces para engañar a las almas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Así puede confundir a las huestes de Satanás y triunfar en el nombre del Señor. Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso. Afrontaban adversidades y privaciones y estaban acosados por peligros por doquiera. En los pueblos y ciudades por los cuales pasaban y a lo largo de los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían, como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas. No pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista, la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y de los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y le recibió como su colaborador. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios, y uno que me ha sido consuelo. Colosenses 4:11. De nuevo, no mucho antes de su muerte, habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Gracias por acompañarnos en el estudio de este capítulo. ¿Te gustaría saber qué más sucedió? Te invito para que nos acompañes en la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Comparte este video y síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa.